Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien. Yo soy Arley Sánchez, de Medicina, Mente y Cuerpo y Transformando la Educación. Bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Psicología e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy hacemos el cierre de este gran congreso con una gran ponente, una gran persona, una gran profesional desde Argentina, la psicóloga clínica Verónica Castañeras desde Argentina, con su tema la hipnosis clínica en el tratamiento de las adicciones. Bienvenidas, aquí te dejamos tu espacio. Gracias, Harley. Bueno, un encanto, sí, lo mismo pienso y opino del colega, es súper profesional y bueno, eh, nada, le estoy sumamente agradecida. Bien, el tema para el que he sido convocada el día de hoy es el abordaje de la hipnosis clínica en las adicciones. Pero bueno, vamos a hacer un poquitito de raconto como para darle justamente este cierre que se merece este hermoso congreso que ha llevado a cabo el colega. En cuanto a qué es la hipnosis, cuál ha sido en líneas generales el origen. Si podés proyectarme la próxima, por favor, gracias. Eso. Bueno, entonces el concepto de hipnosis, ¿no? Dice que es un estado alterado de la conciencia que se caracteriza por alta concentración de hipersugestibilidad. ¿Y qué significa esto? Bueno, es un trabajo de abordaje al inconsciente, a tratar de ir directamente con programación neurolingüística, con distintos aspectos y herramientas para llevar a la persona a un estado que se llama alfa de la mente, ¿no? Y que experimentamos cuando hacemos meditación, canalización, visualización, ¿sí? Y nos permite llegar a este inconsciente, conocido desde Argentina como inconsciente subconsciente para el resto de los países latinoamericanos, por un hecho de traducción nada más, y así poder mejorar o cambiar aquellos hábitos o conductas que son nocivas para la salud. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, esta breve historia, ¿no? La hipnosis no es algo que haya surgido solamente en la era victoriana, conocido por los trabajos que ha hecho, hablo específicamente de Sigmund Freud, sino que vienen de mucho tiempo antes, ¿sí? Y ha sido practicado por miles de años por distintas culturas, ¿sí? Muy diversas todas ellas. En cuanto al periodo de tiempo y ubicación geográfica también, estas culturas, estas culturas, ¿cuáles eran? Bueno, obviamente los egipcios nunca están por detrás de la historia, muy por el contrario, los griegos, por supuesto, otras culturas que ya son más bien de América Latina, como los mayas, ¿sí? Los faquires de la India, los chinos, los magos persas, los druidas celtas, etcétera. En el caso de los egipcios, bueno, aparece el papiro Everest, que es uno de los más antiguos tratados médicos conocidos, ¿sí? Y que fue redactado en el Antiguo Egipto, aproximadamente 16 siglos antes del nacimiento de Cristo. Entonces, eh, ya ahí veíamos inscripciones que, bueno, por supuesto, se pudieron decodificar con la aparición de la piedra Rosetta en 1789, ¿sí? No antes, pero pudieron decodificarse y ahí encontramos estas cuestiones de meditación, estado alfa, elevación, en donde podemos intervenir como terapeutas para mejorar la salud de nuestros pacientes. En la antigua Grecia los templos, ¿sí? Llamados templos de los sueños, porque o casualidad muchas veces inducían a las personas, ¿no? A estados sugerentes, sugestivos de aparente sueño, que en realidad llevaban a la persona a poder ir a lo profundo del inconsciente a trabajar con esos símbolos, ¿sí? O signos que están grabados, impresos en este área de la psiquis. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno.
Y acá nos encontramos ya, no estamos hablando de 15 o 16 siglos antes de Cristo, sino que ya estamos en la era cristiana, eh, ya estamos después de la Edad Media y estamos hablando de 1734. Aparece Franz Anton Mesmer, o Mesmer. eh, este fue un médico, ¿sí? Un médico alemán. Sostenía en ciertos trabajos que había presentado que los estados patológicos eran resultados de alteraciones de un fluido hipotético procedente de los animales y otros cuerpos que él denominó magnetismo animal. Acá ya empieza cierta concepción cuántica, ¿sí? Del aspecto hipnótico. Aparecen términos como magnetismo, que es un término netamente físico, ¿sí? Con imanes y luego con la imposición de las manos, conseguía sumir a los enfermos en un estado hipnótico. Pretendía explicar el trance mediante ciertos principios astrológicos, ¿sí? Combinados mediante un lenguaje eh, que era pseudocientífico con los de los nacientes que tenía origen en el magnetismo, ¿sí? Y en la electricidad, por eso mismo lo digo, tiene que ver mucho con lo físico, ¿sí? Pero netamente con la física cuántica. Bueno, algunos decían que determinaron como estas curaciones milagrosas, pero en realidad tenía un trabajo científico, ¿sí? Abordado. Y también, por supuesto, un trabajo espiritual, del cual no se habla hasta cierto momento de la historia. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, James Braid, ¿sí? 1795, unos cuantos años a 1860 posterior. La diferencia con el anterior es que este sí era cirujano, ¿sí? Freud era neurólogo, ¿sí? Y todos tenían cierto costado médico, ¿sí? De hecho, el trabajo que hacen en la Grecia antigua, por ejemplo, derivaba de no solo la sofía, o sea, lo que era la sabiduría, sino que también derivaba de el aspecto médico, ¿sí? Entonces, el término hipnosis, ¿sí? Es, se dice, que es abordado por James Braid, eh, explicando que es un estado más que alfa, no lo menciona así, como de sueño, ¿sí? De un aparente sueño artificial, no un sueño real constituido por el paciente, sino que es inducido para que se pueda hacer cierta fijación, ¿sí? Sostenida con la mirada e implantar ciertos conceptos que a la larga iban a llevar, hoy conocida como la terapia cognitivo-conductual, al paciente a tomar determinaciones del hacer para mejorar su salud, no solo física, sino también mental. Sí, siguiente, por favor. Gracias. Bueno, Charcot es uno de los más conocidos, ¿sí? Eh, yo cuando estudiaba no abordé tanto a Charcot, sí abordé mucho a Erickson, ¿sí? Pero Charcot es muy importante porque es uno de los neurólogos, ¿sí? Que trabajó con Freud. Entonces, es el que de hecho le provee a Freud eh, el concepto de hipnosis y abordan, por ejemplo, la neurosis histérica con Freud, que era neurólogo también, ¿sí? Entonces, querían determinar qué partes del cerebro se veían afectadas, ¿sí? En cuanto a las habilidades motrices. Es uno de los precursores de la psicopatología y bueno, justamente lo que hablábamos recién, él trabajó la histeria y el hipnotismo, sobre todo con Freud, pero también con otros como Tourette, ¿sí? Que por eso lleva el nombre de la enfermedad, con otros médicos y psicoanalistas. Sí, siguiente, por favor, gracias. Bueno, Freud, qué decir, a mí me apasiona Freud. Eh, Freud fue médico, filósofo, neurólogo austríaco, principal precursor del psicoanálisis. Nosotros acá en Argentina lo conocemos como el padre del psicoanálisis. Comenzó su carrera interesándose por la hipnosis, la investigó, ¿sí? Junto con el doctor Charcot. Y bueno, posteriormente
Él se confesó como un mal hipnotizador, abandonó la hipnosis, esto dicho por algunos, ¿sí? Entregándose a formular su teoría del psicoanálisis, aunque mantuvo en la terapia varios aspectos de lo que se realiza en el encuadre de la hipnosis. En realidad, eh, él se dedicó mucho a escribir sobre el inconsciente y sobre cómo es el aparato psíquico, pero luego de haber abordado justamente su teoría de la interpretación de los sueños, que es base fundamental para entender que en ese estado, ¿sí? Consumado el estado alfa, es donde aparece toda esa simbología en donde nosotros como terapeutas clínicos, utilizando la hipnosis, podemos establecer ciertos patrones para que la persona mejore. Sí, siguiente, por favor, gracias. Bueno, eh, Milton Erickson, ¿sí? Falleció ya en nuestro bueno, siglo pasado, en realidad, siglo XX, 1980, era un psiquiatra americano que se especializó en la terapia médica de la hipnosis y de la familia. Fundó y presidió la Asociación Americana para la Hipnosis Clínica y fue un importante miembro de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Asociación Americana de Psicopatología. Fue innovador y pionero en cambiar técnicas de hipnosis aplicada a la psicoterapia y descubrió que la resistencia al trance se asemeja a la resistencia al cambio, palabras que son también utilizadas en la psicología social argentina por Enrique Pillón Rivière cuando se refiere que ciertas resistencias en realidad son del plano inconsciente y que no tienen que ver nada más y nada menos con la resistencia al cambio. Sí, siguiente por favor. Bueno, y entonces, síntesis, ¿no? ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado entonces de conciencia en que las facultades analíticas lógicas se ven reducidas, se alcanzan niveles más profundos del subconsciente, gracias a los cuales puede mejorarse la salud. Se denomina trance hipnótico al estado de concentración focalizada, ese estado alfa, en el que la persona no está ni totalmente dormida, pero tampoco está totalmente despierta, por lo cual no está totalmente consciente, ¿sí? Las personas en profundo estado de relajación pueden ser reprogramadas o reprogramarse de manera muy profunda para superar no solo temores, sino que también fobias, adicciones, consumos problemáticos o dolores del pasado, es decir, traumas del pasado. Las personas en el estado hipnótico pueden parecer ajenos a lo que sucede a su alrededor y sin embargo estar sumamente concentradas en la reducida serie de estímulos sobre la que el terapeuta o el hipnoterapeuta llama su atención. Por eso nosotros decimos que está muy ligado a la terapia cognitivo-cognitual, ¿sí? La TCC. Sí, siguiente, por favor, gracias. Bueno, ¿y cómo funciona? El hemisferio izquierdo representa el consciente y el derecho al inconsciente y lo emocional. La parte inconsciente se acuerda, ¿sí? Digamos, el inconsciente es un saber que no se sabe, ¿sí? Para poder conocer ese saber lo tenemos que hacer consciente, ¿sí? Lo tenemos que procesar. Entonces, cuando la parte izquierda digiere, ordena la vida y no entiende el por qué, entonces se crea un conflicto. El hemisferio izquierdo consciente no tiene la capacidad suficiente de imponerse al consciente, ¿sí? Es sumamente necesario hacer lo que se llama un darse cuenta, pero para llegar a ese insight tenemos que haber pasado por ese proceso de estadio alfa, en donde estamos en una zona más cercana al inconsciente, pero no estamos profundamente ni dormidos ni despiertos y por ende tampoco conscientes. ¿Sí? Es ahí en donde nosotros, con distintos términos, con distintas palabras, direccionamos y podemos intervenir en situaciones, por ejemplo, de alcoholismo. ¿Sí? Siguiente, por favor. A partir de grados medios, dice cómo funciona, ¿no? Seguimos con esto del funcionamiento. Se logran fenómenos perceptuales, sensación de pesadez, ligereza, tensión y concentración. La persona puede no recordar el entorno mientras está en un estadio de trance, pero sí va a recordar esas palabras,
símbolos, estímulos que el terapeuta aborda con él, con el simple criterio de ayudarlo a sanar. En grados profundos, además de los anteriores, tiene cambios de sabores, olores, que se ocupan para los tratamientos de hábitos alimenticios y tratamiento de adicciones. Muchas veces cuando hay problemas de tabaquismo o hay problemas de, eh, por ejemplo, de fumar ciertas sustancias que no son lícitas ni acá ni en otros países del mundo, eh, pueden fumar inclusive con pipa, distintas sustancias. Bueno, para que deje esa sustancia hay ciertos estímulos que tienen que ver con los olores que generan en esa persona la sensación de asco. Y entonces cuando despiertan y uno le ofrece, por ejemplo, crack, eh, por ejemplo, cocaína, etcétera, 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 la persona siente asco y por ende lo que hace es evitarlo, evadirlo, no volver a consumir, ¿sí? Entonces es muy loable el trabajo de la hipnosis para dejar el consumo del tabaco, ¿sí? Para dejar distintos hábitos que son nocivos para la salud y sobre todo en términos de adicciones. Y acá me quiero detener un poquitito porque es la primera filmina en donde menciona las adicciones y quiero ser específica con los términos. Una cosa es la adicción, otra cosa es el consumo problemático. El consumo problemático es, por ejemplo, ser bebedor social, ¿sí? De ciertos licores, bebidas con etanol, es decir, con, eh, no me sale ahora el término, bueno, bebidas alcohólicas, ahí está. Bebidas que producen eh, cierto estado de embriaguez. El tema es que es problemático, ¿por qué? Porque si la persona sale, no tiene un compañero, maneja, ¿sí? Y ese fin de semana que se dedicó a las fiestas, a las salidas, no fue precavido ni para su persona ni para un tercero, lo que sucede es que seguramente vaya a tener un accidente, con lo cual no solo se involucra su problemática de consumo, justamente no debido, ¿sí? Y lo lleva quizás a la muerte a él, al compañero, a un tercero que no tenía nada que ver, o a todos. Entonces, ahí se determina que es consumo problemático. ¿Por qué? Porque la persona lo usa exclusivamente para momentos, no todos los días. Es decir, a veces es de consumo social, a veces no. En cambio, la adicción es un comportamiento codependiente, dependiente absolutamente. Si no siente que tiene esa sustancia y esa sustancia lo domina, pierde eh, esa pseudo valentía de poder accionar. Entonces necesita estar apegado a la sustancia. Y eso es habitual. Una vez que consumió la primera vez, queda fijado ahí y vuelve a recaer y vuelve a consumir. Ahora, si tiene un buen tratamiento, si tiene un tratamiento hipnótico, si tiene un tratamiento con operadores, por ejemplo, en adicciones, hace grupos terapéuticos, tiene su terapia individual, la persona puede convertirse en un enfermo crónico y salir adelante, ¿sí? Eh, pero eso lleva mucho tiempo. Ahora, no queda en el criterio de enfermo toda la vida, ¿sí? Pero sí de una persona que tiene que saber que tiene cierta codependencia a ciertas sustancias. Y puede salir adelante, sí, como con la hipnosis, por ejemplo. Ahora sí, siguiente, gracias. La pregunta es por qué funciona la hipnosis en el tratamiento, por ejemplo, de la adicción o del consumo problemático si no es manejado, ¿sí? Si no es bien, eh, digamos, eh, ese aspecto no es bien logrado con un otro, es decir, ponerse de acuerdo con ese otro que hoy no manejo porque voy a tomar, hoy manejas vos por mí. Bueno, eh, eso es conciencia, ¿sí? Y eso es saber que si yo, a mí me gusta la bebida, pero me paso de tragos, bueno, tengo que ser consciente por mí, por el otro que va conmigo y por una tercera persona que puede no tener nada que ver con el asunto. ¿Por qué funciona? Nuestro pensamiento es generado
en su mayor parte de forma subconsciente o inconsciente, como decimos acá, y tan solo su resultado final se hace presente en nuestra conciencia. Para modificar un hábito o comportamiento tenemos que trabajar siempre con el inconsciente o subconsciente. Sí, el trance hipnótico y el aprendizaje, porque hay un aprendizaje. El aprendizaje, según el doctor Milton Erickson, es el estado en el cual justamente la persona se apropia, ¿sí?, de esos términos, palabras, momentos de meditación, intervención, ¿sí?, que realiza con el terapeuta en el trance hipnótico para hacer el cambio que necesita para su vida. Dejar de consumir, por ejemplo, dejar de tener esa problemática de no poder decidir a la hora de si voy a conducir o voy a tomar y no me importa nada lo que vendrá. Si estoy atado a una droga, si estoy atado al éxtasis, si estoy atado a ciertas pastillas que no son, por ejemplo, drogas ilegales, sino que son drogas legales que se utilizan para eh, problemáticas de índole de salud mental, ejemplo, depresión. Entonces consumen clonazepam o todos los derivados de la terminación cepan, que tienen que ver con los ansiolíticos, ¿sí? Bajar la ansiedad, dejar a la persona en una pausa, pero si eso no está bien medicado por un médico, valga la redundancia, y no está eh, bien constituida el seguimiento de un médico, eso puede ser contraproducente porque justamente deriva en un consumo problemático que a su vez lo va a llevar a una codependencia eh, porque no va a poder dejar de consumir esa sustancia porque es adictiva, la sustancia en sí es adictiva. Entonces, eh, lo que se hace, ¿sí?, con la hipnosis ericksoniana es buscar un estado natural, ¿sí? Y estar como despiertos mientras soñamos. Entonces, en la meditación, en el rezo, si nos elevamos, si nos eh, constituimos en ese estado alfa, también vamos a poder alcanzar esa meditación en movimiento. Sí, si se puede la siguiente no hay inconveniente. Si no, ahí está. Entonces, hay un aprendizaje, ¿sí? Este aprendizaje va reprogramando, ¿sí?, como la programación neurolingüística, ciertos patrones conductuales, ciertas creencias limitantes, ciertos mandatos, y hacen que, por ejemplo, personas que tenemos dificultades, me agrego, con la alimentación, porque no encuadramos bien, y tiene que ver netamente con lo cognitivo-conductual, no encuadramos bien los tiempos de espera, las pausas, los espacios para dormir bien, comer bien y saludable, ¿sí? Y poder tener esos tiempos de descanso y meditación necesarios para llevar una salud, no solo física, sino mental adecuada. Entonces, adquirir malos hábitos a través del modo inconsciente o subconsciente genera justamente la no salud, la enfermedad y por ende se hace necesario que este inconsciente se apropie de ciertos significantes, ¿sí?, ciertas imágenes, símbolos, que lo constituyan como aprendizaje y entonces empiece a cambiar las conductas, los hábitos y por ende su sistema de creencias, su sistema de patrones constitutivos que son muchas veces dañinos, ¿sí? ¿Para qué? Para la mejora de la salud y la salud mental. Sí, bueno, acá voy a ser muy breve. Hay muchos estilos de hipnosis, ¿sí? Yo hice una representación de varias filminas que fui extrayendo de otros materiales que tenía y
La verdad es que existen hasta la autohipnosis, ¿sí? Es decir, que alguien puede aprender a hacerlo solo, ¿sí? Alguien que está, por ejemplo, familiarizado con el tema y que ha sido instruido, porque esto se estudia, esto no es que agarro un power, una clase, una ponencia y me pongo a hacer una autohipnosis. No, no es así. Es gente que tiene las herramientas, ¿sí? Y que tiene la información y que aparte está trabajada, por ejemplo, en meditación. Eh, Hay hipnoterapia que tiene que ver con regresión de vidas pasadas, con la regresión misma para trabajar traumas del pasado, de la infancia. Hay un montón, según el autor, según el tipo de hipnosis a utilizar. Entonces, en realidad, todo lo que son los tipos de hipnosis, eso se va a ver muy bien, por ejemplo, con Harley cuando arranque la cursada de hipnosis clínicas y aplicada a adicciones. Así que en ese sentido lo vamos a dejar al profesional para más adelante. Pero bueno, quería mencionar que hay distintos tipos, pero es según los autores, ¿no? Así que bueno, tú dirás. Bien, los distintos tipos de hipnosis, ¿sí? Son usadas para tratar problemas relacionados con el estado de ánimo. Cuando hablamos de estado de ánimo, hablamos de cuestiones no emocionales diarias, sino que es de un estado más largo. Entonces puede llevarme a la depresión o puede llevarme a un estado de ansiedad severo, ¿sí? Hábitos de conducta inadecuada, fumar o desórdenes alimenticios, ayudar a controlar el dolor. Mucha gente que tiene dolor crónico y no sabe por qué. A veces ese síntoma de dolor en realidad expresa un dolor del alma no sanado y está llevado o somatizado en el cuerpo, y a veces con la hipnosis se puede solucionar. El éxito de esta y de otras técnicas similares están basadas, hablo de los tipos de hipnosis, ¿no? Están basadas en la voluntad de la persona. No se puede hacer nada desde el terapeuta si la persona no lo desea. Acá está el deseo y la voluntad de la persona. La persona siempre va a acudir al terapeuta para que lo ayude a sanar, y si es necesaria la hipnosis la va a aceptar y la va a pedir. Eh, no se puede usar en cualquier persona, hay que evaluar previamente el nivel de sugestionabilidad del paciente. Acá lo que pasa es que está hablando también de si la persona es una persona que eh, está en psicosis o no, ¿sí? Entonces no me voy a meter ahí porque es tratamiento en salud mental y prefiero dejarlo en stand-by, pero tenemos que ser claros que en todo lo que es neurosis, sí, y bueno, y Harley es especialista, lo va a poder explicar mejor desde cómo lo puede abordar él, inclusive, quizás hasta en cuestiones que yo desconozca. Solo es aplicable, dice, cuando la persona está decidida a cambiar, eso es real, la persona tiene que tener la voluntad, pues de nada sirve que uno lo intente como terapeuta y sin quererlo verdaderamente o porque se vea obligado por la presión social. Es decir, la persona tiene que ir bajo su propia voluntad y no porque alguien lo mandó o la sociedad en el momento lo demandó a que, bueno, realice un trabajo hipnótico para solucionar su problema conductual. Sí, bien. Bueno, acá está la hipnosis ericksoniana. Voy a hablar un poquitito de esto, no me voy a detener mucho. Eh, Erickson, cuando yo hablaba hace un ratito en las filminas anteriores, incorporó la hipnosis al tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Y al de la medicina. La aportación en el campo de la hipnosis tiene dos vertientes. La primera se trata de la hipnosis sencilla y sin mucho teatro. Sin mucho teatro habla de cierto alarde, ¿no?, que se hace de la hipnosis. Al contrario de cómo lo vemos en espectáculos y actuaciones de magos. A esta forma de hacer hipnosis se la denomina naturista y consiste simplemente en una conversación con el sujeto sin necesidad de un trance muy profundo, que no pierda totalmente esa noción de tiempo y espacio, que no llegue ni siquiera al estado alfa. La segunda no busca el origen del problema en la persona, la orienta hacia la solución sin pretender cambiar la conducta. El objetivo es motivar a la persona y hacerle ver sus propios recursos para que ella misma produzca los cambios que elija.
Se caracteriza por su facilidad, de aplicación y por su gran eficacia, y por ello se la considera la forma más sencilla de ayudar a pacientes a realizar la autohipnosis y a que accedan por ellos mismos a los beneficios de los recursos que poseen, pero siempre y cuando la persona tenga herramientas otorgadas, por supuesto, por el terapeuta que está a su cargo. Sí, bueno, algunas técnicas, la utilización de qué? De comunicación paralela, comunicación no verbal, comunicación verbal, metáforas, acertijos, relatos, analogías, a veces inclusive la parábola, ¿sí? Una especie de parábola. Eh, Cada uno de estos tipos o técnicas, por ejemplo, la programación neurolingüística, cambiar el pensamiento, eh, decir no poseo, es llevarme siempre a la situación de carencia. Entonces la programación neurolingüística te va a hacer ver que en realidad es por el momento, es por un pequeño lapsus de tiempo donde no se obtiene algo porque carecemos de otra cosa, pero no desde el no tengo, porque eso ya está fijando algo, no solo en el aquí y ahora, sino que lo está programando para el futuro. Entonces siempre hay un cambio de mirada frente a lo lingüístico, hay un cambio simbólico muy necesario a nivel del plano inconsciente para poder ayudar a salir a la persona y por sobre todo a reprogramarse y hacer el cambio conductual necesario para dejar, si estamos hablando de consumos problemáticos o adicciones, dejar de hacer esas cosas que hace para autolesionarse, ¿sí? Eh, no sé si hay algo más, Harley. Bien, reglas para sugestiones hipnóticas. Usa el tiempo verbal presente. Estás tranquilo, estás sereno. El terapeuta también tiene que estar con timbre de voz, altura de voz, con cadencia al hablar, que le genere a ese otro paz y tranquilidad. Usa términos positivos, era lo que hablaba recién, el no justamente eh, es una palabra que no se usa y debemos evitar, ¿sí? Todos los recursos necesarios están dentro de ti, tú tienes el poder, por ejemplo, trabaja con situaciones específicas, eres un profesional exitoso, sé detallista en el mensaje, te encanta tu trabajo, si la persona, por ejemplo, está teniendo conflictos laborales, bueno, la inducción en ese caso es el abordaje de pensamientos positivos que lleven a la persona a sentir que en realidad no hay conflictos laborales, sino que está bien donde está. Sí, siguiente. Tipos de hipnosis. Sí, seguimos, ¿no? Con las reglas para sugestiones hipnóticas. Usa términos claros y sencillos. El cliente, el paciente, me gusta decir a mí, debe entenderte bien. Sé estimulante y emotivo. Es emocionante, perdón, alcanzar esa meta. Describe la acción, ¿sí? No la capacidad. Te sientes satisfecho al estar en esa posición. Sé preciso, ¿sí? En la meta deseada, eres propietario de esa empresa, es decir, la persona desea algo y necesita el estímulo para desearlo y seguir avanzando en concretar aquella meta que se puso, ¿sí? Por eso esto de eres propietario de la empresa es ya lo lograste, no estar haciendo hincapié sobre lo que todavía no logró, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con el punto 9. Dice que hay que ser también realista, ¿sí? Si es un hombre obeso, no se le puede decir que va a correr una milla en 2 minutos, eso es real. Hay que poner todas variables que sean factibles dentro de la condición de la persona. Cada persona es un mundo diferente y hay que entender las necesidades también y los factores que pueden llegar eh, a producir que algo suceda o no, ¿sí? Bien, personaliza, tú eres el encargado de esa empresa y tu esfuerzo te lleva al éxito. Y por último, si no estoy equivocada, busca símbolos para una persona con estrés, usa palabras como el mar en calma. También se puede utilizar música, ¿sí? Relajante, si estamos hablando del mar,
música que tenga condimentos de elementos de la naturaleza que reflejen el mar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para concluir, quería decirles que, bueno, que la hipnosis es maravillosa, muchos terapeutas le tienen miedo, le temen, pero es por desconocimiento. Muchos inclusive creen que la hipnosis es como de brujos o como de ciertos mentalistas y en realidad es parte de un trabajo científico bien constituido, pero que también aborda lo espiritual y que por eso no hay que tenerle miedo, ¿sí? Muy por el contrario, hay que tenerle respeto y hay que instruirse, hay que capacitarse y como yo, seguir estudiando. Muchas gracias, Harley. Hola, buenas noches. Claro, así es como hiciste. Hay que estudiar demasiado, no solamente el hipnólogo profesional, en la hipnosis clínica, hay que aprender muchos temas. O sea, también como un psicólogo o médico, psiquiatra, también de expandirse a otros conocimientos, porque no solamente, por ejemplo, la hipnosis, que digamos que es un poco un atajo y es más corto para las terapias, pero por ejemplo, en el tratamiento de adicciones hay que hacer una limpieza en el cuerpo, una ¿Verdad? limpieza de Pachamama, digámoslo así, porque todas las secuelas quedan en nuestro cuerpo, la contaminación, hay que limpiarlo. Y en la parte también, si trabaja la obesidad, que también es muy buena con la hipnosis, hay que trabajar también que una persona haga un poquito de deporte y tener una alimentación balanceada. Y como dice ella, hay muchas clases de hipnosis dependiendo del hipnólogo o del profesional y se puede expandir todo ese conocimiento. Si tú eres un psicólogo o hipnólogo profesional, muchas veces, ¿qué es lo que hacen ellos? Todo lo que estudiaron, todas sus técnicas y metodologías, lo que hacen es unirlas, fusionarlas para tener un conocimiento cuerpo, mente y alma, porque todas las personas somos diferentes. En el caso mío, yo trabajo además con Ayurveda, que son plantas medicinales, para que las personas dejen las adicciones a través de las plantas medicinales y una buena alimentación. Y no hay que temerle a la hipnosis. La hipnosis es un estado profundo consciente que es muy parecido a la meditación trascendental, al mindfulness o lo que es el yoga nidra, que es el sueño consciente que se utiliza en la India y otras técnicas. Solamente que la persona le está hablando. Es cuando dicen ahí que el psicoanálisis, que la gente no le gusta, pues se puede hacer psicoanálisis despierto, que es como una parte de hipnosis despierta y la persona está completamente ahí Claro. relajada, pero consciente de lo que hace. A mí me encanta mucho Freud y no sé si de pronto alguien tendrá este libro que se No, llama yo no lo Simón tengo. Freud, La hipnosis. Es un texto, un libro grande donde están Qué todos los hermoso. conocimientos de Simón Freud, donde hablan cosas sobre la hipnosis, que la parte del psicoanálisis es interesante. Bueno, se terminó el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Verónica Castañares de Argentina, por Argentina. tu ponencia. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones y espero que haya sido útil. Gracias. Gracias.